Bienvenidos a este webinar que está organizando ESAN en estos tiempos especiales, en estos tiempos de coronavirus. Mi nombre es Miguel Antesana. No sé si quisiéramos probar entonces, mientras tanto, antes de iniciar el webinar como tal y la grabación, si todos me ven, si me escuchan, por lo menos algunos que digan sí a nivel del chat, para entonces pasar a la presentación. Sí, perfecto. Ok, buenísimo. Gracias. Entonces, les explico cómo vamos a hacer más o menos este webinar. Yo voy a utilizar unas PPT que ustedes lo van a ir viendo. Lo que sí les voy a pedir a todos, hagamos la exposición, ustedes tengan el cuidado de mantener el micrófono apagado para que entonces no tengamos cruce de audio. Lo que sí, en la medida que seamos posibles, porque tenemos hasta ahora más o menos ya pasamos los 150 participantes, 150 asistentes, que es bastante gente. Sus preguntas que tengan la van poniendo en el chat y en la medida de lo posible yo voy respondiendo. De todas maneras, vamos a tratar de usar la tecnología para ser bastante interactivos. Entonces, voy a quitar el video para poner la presentación y empezamos en este momento. Una vez más, bienvenidos a este webinar que hemos denominado Gestión de las emociones en tiempos de coronavirus. Eh, por supuesto, sabemos que estamos viviendo una etapa muy especial, una etapa importante, y creo que también, dadas las circunstancias, es importante trabajar este tema de las emociones, algo que para muchos es un poco extraño porque generalmente no se trabajan las emociones, ya sea en situaciones normales y mucho menos en esta situación en particular. Entonces, ¿cuál va a ser el contenido de este webinar? ¿Qué puntos vamos a trabajar ahora? Bueno, en primer lugar, vamos a ubicarnos, vamos a ver qué está pasando, en qué momento nos encontramos en particular, cuál es la coyuntura que estamos viviendo, aunque todos la conocemos muy por encima, pero vamos a darle desde otra mirada, vamos a darle una perspectiva, qué significa en realidad lo que estamos viviendo. Después vamos a trabajar entonces o exponer qué cosa es esto de la gestión de las emociones, por qué es importante gestionarlo, cuáles son los ámbitos de gestión en la que se presentan este tipo de cuestiones de la gestión de la emoción, qué emociones en este momento estamos viviendo, vamos a trabajarlas, de hecho ahorita vamos a interactuar un poquito, y finalmente las conclusiones. Los que están en este momento también trabajando multiplataforma, y cuando digo multiplataforma es porque están conectados en sus computadoras o inclusive de repente desde sus celulares viendo esta presentación, pero también, o viceversa, tienen el celular y la computadora a la vez. Vean que en el pie de las láminas, ahí tenemos dos hashtags, el hashtag conocimiento de SAN y el hashtag webinar de SAN, para que si quieren también vayan compartiendo en sus redes sociales lo que estamos conversando y lo que estamos trabajando en este webinar. Ahí también les he colocado mi usuario de Twitter, @Miguel Antesana, para que podamos compartir inclusive esto que estamos haciendo, compartirlo con todo, literalmente con todo el mundo. Vean que ya somos, según el conteo que tengo aquí, ya somos 184 los que estamos conectados y sigue creciendo. Así que entonces también comportamos con los demás los que estamos viendo en este webinar. Los invito a que lo hagan. Entonces, empecemos con el primer punto. Pero antes de eso, me gustaría hacer la primera interacción. Tómense unos segundos para responder esta pregunta. ¿Qué emociones hemos escuchado hasta ahora? Y cuando digo qué emociones hemos escuchado, traten de ponerse a pensar viendo, oyendo, escuchando a los demás, a los que nos rodean, qué emociones hemos percibido que hay en estas personas. No necesariamente que nos la digan, sino que de acuerdo con su comportamiento, con lo que dicen, con el cómo lo dicen, qué emociones escuchamos en los demás. E inclusive qué emociones también escuchan a sí mismos. Y comienzan a poner esas emociones en el chat, así como ya lo están poniendo. A ver, ¿qué encontramos? ¿Qué emociones están sonando y resonando en todos estos días?
Vean que hay bastantes emociones, muchas coincidencias. Ahí está la coincidencia en el temor, la ansiedad, la incertidumbre, preocupación, molestia, aburrimiento, mucha ansiedad. Y sí, todas esas emociones seguramente las han escuchado y para que dejar también claro esto, ¿cómo es esto que las emociones se escuchan? Sí, las emociones se escuchan. ¿Qué pasa? Que muchas personas de repente estamos en un estado emocional o tenemos una emoción, pero no sabemos expresarla. Sin embargo, al momento que interactuamos con los demás, podemos transmitirla y la otra persona puede comenzar a también a escuchar esa emoción. Si nosotros nos ponemos, brindamos un poquito más de atención a las personas, nos daremos cuenta que las emociones sí se pueden escuchar. Y en este entorno en el que ya llevamos 15 días de cuarentena, 15 días encerrados, obviamente que esas emociones se escuchan mejor que en otras circunstancias, que en una situación normal. Entonces, yendo al contenido que habíamos planteado, ¿en dónde nos encontramos actualmente? ¿Qué está pasando en este momento? Y el primer punto que tenemos que ver es que estamos en una situación de crisis inimaginable. Yo creo que nunca nadie, ni siquiera los adivinos, los brujos, los chamanes, nadie se le ocurrió ver que estaríamos en esta situación. Hasta ahora yo no he visto ningún lado, inclusive nadie ha sacado por ahí algo de Nostradamus, que siempre Nostradamus está cuando hay situaciones extrañas, siempre alguien lo saca. Yo no he visto que alguien haya previsto este nivel de crisis en la que nos encontramos. Es un nivel de crisis porque no es solamente de una región, de un país, de un continente, sino que estamos hablando de una crisis mundial, que estamos hablando de una situación en la que nos está llevando a una cantidad de parálisis en varios aspectos, que está teniendo impactos en muchas dimensiones. Un impacto, obviamente, a nivel económico, que apenas recién estamos viendo todo lo que puede ocasionar. Estamos viendo también un impacto a nivel de las relaciones sociales, porque también esto tiene una incidencia no solamente en las organizaciones, sino también en las familias. Y por supuesto, tiene un impacto general en el mundo totalmente. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad estamos en un momento de cambio para toda la humanidad. Cuando hablamos de crisis, generalmente la gente suele pensar que crisis es estrictamente desde el lado de una connotación negativa. Cuando hablamos de crisis, uno inmediatamente se imagina algo malo, algo, algo que terrible, un hecatombe. Y en realidad la palabra crisis no necesariamente tiene que ver con algo negativo. En realidad, la situación de crisis tiene que ver con una situación de cambio, con una situación de quiebre, algo que nos saca de la rutina a la cual estamos acostumbrados. Voy a poner un ejemplo. Si estamos inclusive en una situación que nos sacamos la lotería, esa situación también es de crisis. ¿Por qué tendría que ser una situación de crisis el que nos saquemos la lotería? Porque de repente de no tener dinero y estamos en una situación de excesivo dinero, de repente no tenemos la idea de cómo enfrentar esa situación y al no saber enfrentar esa situación que suena muy positiva, de repente nos puede generar una consecuencia posterior mala que ni siquiera la tenemos prevista. O en el lado negativo, no tengo que explicar que una situación no esperada genera efectos negativos, un accidente, un terremoto, una situación de naturaleza que afecta de manera negativa, por supuesto que ahí sí se ajusta muy bien y la entendemos como una crisis. Sin embargo, esa crisis, como bien hace un momento acaba de poner Mariel, el crisis es un tránsito a otra etapa. Estamos hablando de un momento de quiebre, estamos hablando de un momento de cambio. Ya no va a ser nada igual. Y en el caso del mundo, nos enfrentamos a una situación de cambio inminente. El mundo no va a ser lo mismo cuando salgamos de esta situación. El Perú no va a ser el mismo cuando salgamos de esta cuarentena. Tenemos un futuro en el que van a sobrevivir las personas resilientes,
y habrán escuchado alguna vez esa palabrita de resiliencia. Y eso, la resiliencia es adaptarse, es transformarse a las situaciones, ya sean positivas o negativas. Y en ese entorno nos va a tocar a todos reinventarnos frente a lo que viene. Ahora es que nos estamos dando cuenta cuáles son los verdaderos valores, nos estamos dando cuenta quiénes quizás son las profesiones más importantes en cualquier circunstancia. Eh, Habrán oído también decir en las redes sociales y también en televisión cómo nos estamos dando cuenta de la importancia en este momento de los médicos, la importancia en este momento de la gente que hace la limpieza pública, la importancia de la policía para guardar el orden. En fin, nos estamos dando cuenta que hay una serie de profesiones y de personas que quizás no le hemos prestado la debida importancia y la debida atención que debieran tener. Y eso nos va a obligar a cambiar la manera de ver el mundo y a cambiarnos inclusive nosotros mismos. ¿Cómo vamos a seguir enfrentando esta realidad? Como les decía, cuando salgamos de esta cuarentena, en algún momento tenemos que salir, vean que ya van a ver una mirada distinta de cómo enfrentar inclusive la calle. La gente va a salir con mucho cuidado, la gente va a mantener sus distancias, el tema del aseo, de la limpieza, supongo que se va a volver imprescindible en cualquier persona, el tema del cuidado, en fin, vean todas las cosas en las que está teniendo en este momento y estamos viviendo precisamente esa transición hacia algo que también es desconocido, es algo que todavía no sabemos hacia dónde vamos a ir. Ahora, en ese contexto que estamos mencionando, de cambio, de reinvención de las personas, de la sociedad, de los trabajos, ¿por qué tenemos que gestionar las emociones? En primer lugar, porque somos seres vivos, y somos seres vivos que no solamente pensamos, sino también que somos seres vivos que también sentimos. Nosotros como personas, como humanos que somos, y aquí todos somos humanos, ¿cierto? Todos los que están aquí somos humanos. Entonces también sentimos, también tenemos una dimensión emocional que muchas veces la hemos dado de lado, que muchas veces no hemos querido enfrentar. De hecho, muchas veces nos hemos resistido a sentir, nos hemos resistido a emocionarnos. Y si nos vamos a la realidad de muchas culturas y sociedades latinoamericanas, el tema emocional, el tema de gestionar las emociones, el de emocionarse, entre comillas, muchas veces ha sido visto como un tema de debilidad. Es decir, yo no me permito llorar porque los hombres no lloran, o yo no me permito transmitir cuál es el estado emocional en el que me encuentro porque me pueden ver mal. Yo no me permito entonces identificar por qué me estoy sintiendo de cierta manera. Entonces vean que en algunas culturas, en algunas sociedades y en la cultura peruana en particular, entonces no nos atrevemos a precisamente trabajar esta dimensión emocional. Y es importantísima enfrentarnos y comenzar a gestionarlas. Más aún ahora que necesariamente estamos viviendo una cantidad de emociones así no querramos. Por eso hace unos minutos yo les preguntaba cuáles son las emociones que están escuchando. Y vean que muchas de las emociones que ustedes pusieron hace un momento en el chat, sí, están ahí, están a flor de piel. Así no nos la diga el otro qué es lo que está sintiendo, lo podemos percibir, lo podemos sentir. Entonces, ese tipo de cosas nos lleva necesariamente a prestarle más atención a la gestión de las emociones. No sé si hay alguna pregunta en particular, está quedando bastante claro lo que estamos hablando. Si tienen alguna pregunta, acuérdense, pueden escribirla allí en el chat. Todo claro. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué cosa es esto de la gestión de las emociones? Cuando hablamos de la gestión de las emociones, estamos hablando con esa capacidad de sentir, de entender, de administrar, equilibrar y cambiar los diferentes estados emocionales propios y ajenos. Ojo,
aquí en esto que acabo de decir y que lo tienen en la lámina, no estamos hablando de manipulación, porque como estamos hablando del tema emocional propio y ajeno, eso alguien pudiera pensar que entonces estamos manipulando las emociones de los otros. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo hacemos una gestión de esta dimensión de las personas, ya sea en el nivel de las organizaciones o ya sea en el nivel familiar. Porque es algo, como les decía hace un momento, inevitable, porque somos personas, porque somos humanos, porque las emociones están ahí, así no se manifiesten, así no se expresen, están presentes y es parte de nosotros en nuestra cotidianeidad. Es decir, en el día a día están presentes las emociones y por supuesto tenemos que ver cuál es el estado emocional de las personas, tanto en las organizaciones como en las familias, para saber llevar y afrontar estos nuevos retos que nos están viniendo. Nosotros hemos salido de una normalidad, entre comillas, en la que quizás nos despertamos, nos cambiamos, nos bañamos, vamos a nuestros trabajos o vamos a las universidades y regresamos y seguimos una rutina en el día a día y los fines de semana estamos en la casa, pero seguimos en la semana con esta rutina, como les decía. Sin embargo, hoy no. Hoy estamos en una circunstancia en la que estamos confinados en nuestros hogares. Algunos podemos trabajar con el teletrabajo, con la tecnología desde la casa. Sin embargo, los que tienen niños tienen a los niños en la casa. No se puede hacer lo mismo que otras veces. Y todo este cambio de la realidad hace que entonces las emociones comienzan a aflorar de distinta manera. Ya no podemos manifestar las mismas emociones que expresamos en las organizaciones que en nuestras casas o viceversa. Aquí tenemos, la casa se ha convertido en el aspecto laboral y en el aspecto familiar para todos. Esto nos lleva a la gestión de las emociones y la aparición de un término que seguramente lo han escuchado, la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es sinónimo de la gestión de las emociones. Para yo gestionar las emociones, para yo tener una inteligencia emocional, no es que yo sea muy inteligente y sepa qué emoción pongo sobre la mesa. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer cuáles son las emociones que yo estoy sintiendo, en primer lugar, para después tener la capacidad de reconocer la emoción que los demás están sintiendo. O sea, es un tema de aprendizaje que pasa por uno mismo para empezar. No es algo de saber con los otros, es algo de saber con uno mismo en primer lugar para después comenzar a entender lo que le está pasando a los demás. Por aquí Catherine me dice que se entrecorta un poco, no sé si se acomodó la señal. Mario Alberto pone un mensaje, las emociones son muy cambiantes. Bueno, las emociones son cambiantes de acuerdo a las circunstancias. Es decir, nosotros no es que sacamos del bolsillo la emoción que mejor nos parezca, sino que esas emociones están relacionadas con cómo yo reacciono ante determinadas circunstancias. Por eso, cuando al comienzo les preguntaba cuáles son las emociones que en este momento han venido escuchando en todo este tema de la crisis, vean que muchos pusieron diferentes emociones, aunque había muchas coincidencias en la mayoría de ustedes. Una de las emociones que más vi que estaban escribiendo era el tema de la incertidumbre, porque no se sabe qué es lo que va a pasar, el tema del miedo, que también tiene que ver con unas circunstancias específicas, pero la idea en la inteligencia emocional, la gestión de las emociones, es reconocer cuándo es que aparece esta emoción y qué es lo que yo estoy pensando cuando esta emoción comienza a aparecer. Y cuando digo esta emoción, me estoy refiriendo a una emoción en particular. Vamos a hacer un ejemplo a lo que me estoy refiriendo para tenerlo más claro. Cuando decimos miedo, aquí lo importante es saber y reconocer cuándo es que aparece el miedo. Y el miedo es una emoción que particularmente aparece cuando yo tengo la creencia de que se puede perder algo. Por ejemplo, si estamos ahora hablando
de un entorno laboral y me llaman a la oficina de recursos humanos y han estado llamando constantemente a varias personas a recursos humanos, vean que de repente pudiera aparecer el miedo y ese miedo puede estar relacionado a la creencia de que me pueden botar del trabajo. Entonces el miedo está atado, está unido a la percepción o la creencia de la pérdida de algo. En este ejemplo que acabo de poner, tiene que ver con la pérdida de un empleo. Eh, el miedo también puede ser, por ejemplo, el miedo a la muerte. Y el miedo a la muerte, vean que es una emoción interesante porque entonces ese miedo nos protege. Si yo no tuviese miedo y yo veo, no sé, la Panamericana, entonces no veo para ningún lado y cruzo la Panamericana, entonces me atropellan y me voy a quedar como un puré. Pero ¿qué cosa en ese momento hace el miedo? El miedo hace que tomemos precauciones, el miedo hace que miremos para ambos lados, o inclusive el miedo hace que no crucemos la pista, sino que utilicemos el crucero peatonal. Entonces el miedo no es necesariamente una emoción negativa. Muchas veces nos pintan miedo como que, no seas miedoso. El miedo es una emoción mala porque no te permite hacer las cosas. Por miedo no haces las cosas. Y vean que no necesariamente es cierto. Las emociones pueden tener una dimensión tanto positiva como negativa, pero en la medida que nosotros entendamos por qué aparece cierta emoción y cuál es la motivación que hace que nosotros sintamos esa emoción, entonces es que podemos entender si esa emoción es válida en nosotros, si es válido sentir determinada emoción y si esa emoción en ese momento la necesito para lo que estoy haciendo. Siguiendo con el miedo, porque quizás es una emoción que hemos tenido en algún momento de nuestra vida, a veces el miedo nos impide hacer cosas. Cuando el miedo es excesivo, ya no es miedo, sino que se convierte en pánico. Y cuando aparece el pánico nos paraliza. El pánico hace que no hagamos nada, porque es tanto el miedo que nos hace que no hagamos o no tomemos acciones o no tomemos decisiones. Entonces, en la medida que nosotros conozcamos y reconozcamos la emoción que estamos sintiendo y razonemos de alguna manera si tiene sentido tener esa emoción en determinado momento, es que comenzamos a hacer esa gestión de las emociones. Este ejemplo que acabo de poner con el miedo, lo podemos trasladar a diversas otras emociones que encontramos en las organizaciones, que encontramos ahora en nuestras familias, que estamos sintiendo en nuestras casas, por ejemplo. Nuevamente repito, en este momento estamos casi que todos sintiendo emociones comunes, el tema del miedo nuevamente, la incertidumbre. Sin embargo, deberíamos ver hasta qué punto las emociones nos impiden hacer cosas, hasta qué punto las emociones nos impiden reinventarnos, por ejemplo, algo que dijimos hace un momento, el miedo a cambiar y hacer cosas, o como Nati acaba de decir, la frustración de dónde viene, pensar qué cosa es lo que me frustra, qué cosa he hecho para frustrarme, ¿tiene sentido esa frustración o simplemente yo soy el que me está colocando una emoción determinada y creo que la estoy sintiendo y en realidad no es esa emoción? Aquí es donde viene el tema de comenzar nuevamente, y repito lo que está en la lámina, de sentir, ver, administrar, equilibrar y ver también cómo podemos cambiar esos estados emocionales. Si estuviésemos en una organización, si estuviésemos en nuestra empresa y nosotros fuésemos un cargo directivo y tuviésemos gente a nuestro favor, a nuestro cargo, perdón, y sentimos que ellos tienen miedo e identifico que ese miedo tiene que ver con la pérdida de algo, pero que no está fundada, yo pudiera entonces comenzar a trabajar con ellos en hacerles ver por qué tenemos miedo, por qué tienen miedo. No hay motivos para el miedo. Cambiemos esa emoción o dejemos esa emoción de lado porque no hay sustento para tener miedo. Y ahí estaríamos haciendo una gestión emocional.
vean que no estamos manipulando, sino que estamos haciéndole ver a nuestro personal que no hay razones para estar en ese momento, en esa emoción, y trasladarnos hacia esa otra, hacia otra emoción. Por ejemplo, en vez de estar en miedo, que puede llegar a ser extrema, y estar en pánico y nos paralizamos, ¿por qué no vamos mejor y transitamos hacia la esperanza? Hacia la esperanza de que esto va a cambiar, hacia una expectativa de que las cosas van a mejorar. Entonces ahí viene el tema nuevamente de la gestión emocional. Angélica pregunta, ¿cómo ayuda una persona cuando sus emociones de miedo lo dominan? He procurado hacerla razonar, pero no puede o le cuesta demasiado. Y aquí hay un punto interesante. Voy a dividir esta pregunta en dos partes. En la primera, que dice, ¿cómo ayuda una persona cuando sus emociones de miedo la dominan? Ahí lo que yo haría es acompañarla, porque eso de hacerle ver, hacer razonar, fíjate que trae una idea preconcebida de que ella no está razonando adecuadamente. No, lo que hay que ver es cuáles son los motivos de esa persona por las que tiene miedo. De repente las razones son válidas, pero la emoción es la que no está sintonizando adecuadamente. Entonces, ¿sabes lo que quizás más que hacerle ver? Es simplemente que esa persona se dé cuenta de cuáles son los motivos para que tenga miedo y que esa misma persona se dé cuenta si lo que corresponde es tener miedo. De repente no es esa emoción, de repente sus razones la llevan a estar en otro lado, pero ella no sabe describir qué es lo que realmente le está pasando. Aquí yo quiero hacer también un paréntesis. La otra parte de la pregunta, Angélica, la voy a responder más adelante. Nosotros como sociedad, los peruanos, tenemos yo siempre digo esto, inclusive cuando tengo las clases en ESAN, lo digo, tenemos una pobreza emocional terrible. Cuando nosotros preguntamos a los demás, oye, ¿cómo estás? Entonces lo que respondemos, bien, mal, más o menos, ahí. Esos no son los estados emocionales en el Perú. Sobre todo el ahí, porque no sabemos expresar qué es realmente lo que nos pasa. O no lo sabemos expresar, o nos da temor, vergüenza decir qué es lo que nos está pasando. Es muy raro que tú le preguntes a alguien, oye, ¿cómo estás? Excelente. No, la gente le dice, bueno, más o menos, ahí. Lo que dice Ricardo, que no nos enseñan de niños a eso. Y puede ser, yo creo particularmente que muchas veces en las familias nos limitan las emociones. Muchas veces hasta nos dejan que se desarrollen ciertas emociones porque se asume, como decía al inicio, que es debilidad, ¿no? Que los hombres no lloran, los hombres no tienen miedo. Y no, sí se llora, sí se tiene miedo. O sea, no somos de palo, no somos robots, somos humanos. Entonces, desde ese lado yo creo que es importante atreverse a enfrentar, conocer y reconocer nuestras emociones. ¿Cuál es la importancia de esto de tener una gestión emocional? Ahí Nairo desde Venezuela también nos escribe que aquí también sucede. Sí, en Latinoamérica tenemos bastantes emociones similares, compartimos esas emociones. ¿Cuál es la importancia de la gestión emocional? En primer lugar, nos ayuda a tener una toma racional de decisiones. Habrán escuchado alguna vez esa frase de que no se puede tomar decisiones con la cabeza caliente. Es decir, que no puedes estar muy enfadado y tomar una decisión porque seguramente vas a tomar una decisión errada. Pero también en el otro extremo, también puede suceder lo contrario. De repente estás muy eufórico, eufórica, muy alegre, muy de que todo es felicidad y tomas una decisión también errada, porque estás en un extremo emocional, estás en un estado emocional que no te permite ver adecuadamente la toma de decisiones. Cuando nosotros tenemos gestión emocional, cuando gestionamos nuestras emociones, eso nos permite ser un poquito más fríos en pensar cuál es la decisión que vamos a tomar. Entonces, en la medida que nosotros nos damos cuenta que nos encontramos en un momento
no apto para tomar decisiones, que lo sabemos. Entonces podemos simplemente hacer como una pausa y cuando estemos más relajados, más tranquilos, es que podemos tomar esa decisión para actuar correctamente. Ese darse cuenta propio, yo creo que es importante. En este momento no estoy capacitado para tomar decisiones y eso por supuesto es lo más coherente, lo más racional, lo más inteligente. Por eso de ahí que es importante conocer este tipo de situaciones a nivel emocional. En segundo lugar, nos ayuda a gestionar nuestros hábitos mentales. ¿Qué es esto de los hábitos mentales? Ahí sí quisiera que actuamos nosotros como robots. De alguna manera caemos en esto del hábito mental cuando nos predisponemos a tener siempre el mismo tipo de respuesta ante determinadas circunstancias. Ejemplo, eh, yo soy una persona que no estoy acostumbrado a que me digan que no. Y póngalo en el ámbito laboral o en el ámbito familiar. ¿Por qué? No sé, lo dejo a cualquiera de un factor que ustedes quieran. Simplemente, yo no estoy acostumbrado a que me digan que no. Nunca acepto un no por respuesta. Como yo me he puesto eso, y ese es un hábito mental, entonces cuando me dicen el no, yo reacciono de manera irracional, reacciono violentamente, o reacciono respondiendo mal, o reacciono ofendiendo al otro, o reacciono inclusive, no sé, hasta de repente empujando al otro. Y esto viene porque es simplemente un hábito mental. Yo he relacionado A con B. Cuando pasa esto, yo tengo que reaccionar de esta manera. Pero no es una lógica en el sentido estricto, es mi lógica, porque yo me he acostumbrado a actuar de esa manera y hasta yo creo que es adecuado. Yo le doy una justificación a lo que estoy haciendo. ¿Qué pasa cuando tenemos gestión emocional? Entonces no va a suceder eso. Simplemente que si yo recibiera un no, con el ejemplo que estoy poniendo, ahí yo debería pensar entonces por qué estoy recibiendo ese no. ¿Qué pasa si simplemente es no? ¿Pasa algo si es no? ¿Tiene que pasar algo si es no? Yo tengo que reaccionar de manera agresiva y violenta porque es un no. Entonces ahí es donde comienzo a gestionar esas emociones. No lo tomo como una reacción automática, como una reacción mecánica, sino ya comienza a haber una pausa en el que administro la emoción que está relacionada con una acción. Entonces, esa también es una de las siguientes importancias de la gestión emocional. Otro punto, la empatía con las personas y con los equipos. Cuando estamos hablando de la empatía, también habrás escuchado esta frase, que la empatía es ponerse en el lugar del otro. Sí, la empatía es ponerse en el lugar del otro, pero la empatía es un ejercicio comunicacional de ida y vuelta. No es solamente ponerme en el lugar del otro, sino que también el otro se ponga a su vez en el lugar. No es, ahí sí me está cuando justamente Chile estaba diciendo eso, no, es ida y vuelta. Es como que si tú me dices algo, Sheila, y empáticamente me pongo en tu lugar para entenderte, pero entonces ahí no acaba. Ahí tú también después tienes que ponerte en mi lugar para entender mi respuesta o lo que yo pienso. Porque como ya saben, como no somos máquinas, como somos humanos, no es que vayamos a pensar iguales. No tenemos que pensar igual. Entonces, como dice Moisés aquí, la empatía es recíproca. La empatía se da cuando es recíproca, es que se da empatía. La empatía es un proceso de ida y vuelta. No funciona en una sola parte, de un solo sentido. No, tiene que funcionar en ida y vuelta. Yo te entiendo, pero tú también me entiendes. No, la empatía no es de un solo lado. Estamos más acostumbrados a que sea de ida y vuelta, perdón, solamente de un lado. No, 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 es ida y vuelta. O sea, yo te entiendo, pero también entiende mi punto de vista. Porque no tienen que ser iguales, porque pensamos diferentes. Entonces, entendiendo esto de la empatía,
ahí viene la gestión emocional en la empatía con las personas. Eh, yo te escucho y yo siento la emoción que tú estás sintiendo, valga la redundancia, y yo te comprendo, pero ojo, también entiéndeme a mí por qué yo no puedo sentir esa misma emocionalidad. Yo te entiendo, pero también entiéndeme a mí. Es un tema de comprensión mutua. Y lo mismo sucede con los equipos. Vamos a poner nuevamente un ejemplo laboral. Como que cuando en un sindicato, y vean que esto es muy común, en un sindicato generalmente se ponen en pie de lucha cuando van a reclamar sus derechos. Ojo, no estoy diciendo que sea inválido, estoy diciendo simplemente una circunstancia como ejemplo. Cuando un sindicato reclama sus derechos, generalmente asume una emocionalidad de enfrentamiento, de lucha, anticipadamente. No hay necesariamente, y repito, necesariamente no hay una predisposición de conversar, sino una predisposición de exigir. Y vean que cuando hay esa predisposición, la emocionalidad cambia. E inclusive cuando la otra parte te dice que no puede aceptar lo que estás pidiendo, la otra emoción que surge de la otra parte del sindicato en este caso es la rabia. Y la rabia es una emoción que está atada generalmente a la injusticia. Cuando nosotros sentimos rabia, piensen alguna vez que han sentido rabia, se dan cuenta que está muy relacionada con algo que nosotros creemos que es injusto. Entonces, en la medida que yo entiendo tu rabia, pero también entiéndeme a mí por qué no puedo acceder a lo que estás pidiendo, entonces estamos viendo ahí el proceso de empatía. Yo te entiendo, pero tú también me entiendes. Y entonces en la medida que nos entendemos, no es que lleguemos a acuerdo, no es que tengamos la misma emoción, sino simplemente que entendamos por qué uno piensa de una manera y por qué el otro piensa de otra, ahí es que podemos caer en el tema de la gestión emocional. Alfredo Holguín está preguntando, solo pedir que me entiendan. Eh, yo más que pedir que te entiendan, yo diría que es un tema de escucha. Y hay una lámina más adelante que quizás responda a tu pregunta, Alfredo. ¿Cómo hacer para que la otra persona sea también empática? Pedirlo, algo tan simple como eso. Muchas veces escuchamos, pero de repente la otra persona no escucha. ¿Y cómo hacemos para que me escuche? Pedir que nos escuchen. Nosotros no estamos acostumbrados a decir las cosas. A veces nos quedamos callados. ¿Y por qué simplemente no decirle a la otra persona, yo quiero que me escuches? Es más, con una palabra mágica tan simple o con una frase mágica tan simple como el por favor, escúchame. Fíjate que la otra persona, entonces, simplemente va a optar por eso, a guardar silencio y a escucharte. Y en la medida que realmente te escuche, no solamente que te oiga, sino que te escuche, ahí podemos intentar hacer esa comunicación e ir hacia esta empatía de la que estamos hablando. Alina dice, el por favor a veces no funciona. Ojo, el por favor sí tiene unas grandes cualidades. Sin embargo, cuando la otra persona no quiere precisamente escuchar a la otra, no hay por favor que valga. Recordemos algo que dije al inicio del webinar. Somos humanos, somos personas, no somos máquinas. Entonces, a diferencia de las máquinas, nosotros tomamos decisiones que queremos. La máquina no, la máquina simplemente es A, B, y no cambia, es monótono. Nosotros no, nosotros tomamos la decisión de escuchar o no escuchar a alguien. Y también tiene una relación con la parte emocional. Otro de los puntos importantes del por qué gestionar emocionalmente es la resolución de conflictos. Vean que nosotros no podemos resolver un problema, un conflicto, una pelea, un intercambio de palabras, un intercambio de ideas, que por supuesto suben de nivel y suben hasta un conflicto, no podemos resolverlo si estamos en estados emocionales extremos, si no sabemos en qué estado emocional nos encontramos. Lo que dije hace unos minutos, estamos con la cabeza caliente, si estamos muy molestos, no estás en condiciones de tomar, tú estás en condiciones de tomar decisiones, no estás en condiciones de resolver nada. ¿Por qué? Porque precisamente en ese momento la emoción
ocupa toda tu corporalidad. Entonces, no puedes tomar una decisión correcta. En la medida que nosotros identifiquemos cuáles son las emociones en las que estamos, si estamos en un extremo emocional y no estamos en condiciones de tomar decisiones, es que pudiéramos también resolver conflictos. Por eso cuando se dice que hay que llegar a una solución en un conflicto, está con la cabeza fría. Hay que estar pensando no en extremo, no en el ver qué tanto puedo perder y qué tanto puedo ganar, sino cómo podemos ganar ambas partes, cómo podemos llegar a estar satisfechos y contentos ambas partes. A ver, vamos a matizarlo con un comentario. Angélica dice, soy maestra y muchas veces tengo que lidiar con los padres. Muchas veces ellos vienen a hacer su descarga. Ahí debo ser empática. ¿Cómo lograr que ellos lo sean? ¿La empatía sería la mitad? Fíjate que es una pregunta interesante. Ahí, lo que yo te diría, cuando estos padres vienen literalmente a descargar eso que traen, escucharlos. Escucharlos para quizás entender por qué están siendo así, qué cosa en realidad los está motivando a tener esa descarga que tú acabas de decir. Ponerte en tu lugar, en el lugar de ellos. Son padres que de repente tienen algún problema, ya sea económico, ya sea laboral, familiar, o con el mismo hijo, y por eso vienen y se descargan con la maestra. Y una vez que tú lo has escuchado, entonces ahí viene el pedido, ¿no? Que ahora también te gustaría que ellos te escuchen, que ahora ellos te escuchen desde tu punto de vista como maestra, qué cosa es lo que tú tienes que decirles. Así como tú los escuchaste atentamente y entiendes su punto de vista, ahora también quisieras que ellos escuchen y entiendan tu punto de vista. No necesariamente se va a lograr la empatía, pero si en la medida de las formas tú logras eso, que ahora también te escuchen a ti, no que te pongas al mismo nivel, sino que te escuchen, fíjate que tú puedes lograr que ellos bajen un poquito la intensidad con lo que han venido a exponer lo que te han estado diciendo. Es como que un poquito regular las emociones. Y ahí tú vas viendo que entonces ahí comienza a haber una gestión emocional. Porque si tú te pones a la misma, a la defensiva, casi que con los puños arriba y esperando tu oportunidad para lanzar también tu derechazo, entonces por supuesto que vas a generar conflicto y no va a pasar nada. Al contrario, van a salir peleados y todo el mundo va a salir bloqueado y terrible. No, ahí la cosa es bajar la intensidad de esa emocionalidad que puede estar sucediendo. Y como dice Moisés aquí, los padres de familia a veces son muy cerrados, los ciegan sus sentimientos a sus hijos. Y hay que entenderlo. Y ahí fíjate que podemos ser empáticos. O sea, nosotros también, los que somos padres de familia, sí, lo damos todo por nuestros hijos. Entonces hay que entender eso. Ahí estamos siendo empáticos. Yo te entiendo porque yo también tengo hijos. Yo también defiendo a mi hijo a capa y espada. Ok, pero ahora entiéndeme tú a mí desde mi lugar de maestra, de maestro. Una más. La importancia de la gestión emocional también tiene que ver con la salud mental y corporal. ¿Por qué mental y corporal? Porque en la medida que nosotros nuevamente reconozcamos nuestras emociones, gestionamos nuestras emociones, sabemos por qué nos pasa eso y podemos de alguna manera controlarla, eso va a ayudar que desde el punto de la salud corporal tengamos una buena salud. Nos cambia el estado de ánimo, nos cambia la cara, nos cambia todo. ¿Qué pasa cuando a esas personas no gestionan sus emociones, no saben cuáles son las emociones que están pasando, no las controlan y además se las guardan? Vean que el cuerpo a la final comienza a reflejar eso. ¿Qué pasa cuando tú tienes mucho estrés y no tienes la forma de expresarlo, de decirlo, o de alguna manera de hacer una actividad distinta para que ese estrés pase? Entonces el cuerpo comienza a reflejarlo. Tienes todo el cuello duro, tieso, los hombros torcidos, y después comienza a bajar del cuello, comienza a bajar al cuerpo, comienzas a sufrir gastritis, comienzas a sufrir una cantidad de cosas. En fin, vean cómo entonces el cuerpo comienza a pasar factura cuando tú emocionalmente o te estás guardando las cosas
o no estás gestionando lo que te está pasando. Volvamos con la rabia. ¿Qué pasa cuando tienes mucha rabia y sigues ahí con rabia, con rabia, con rabia? Y llega un momento en que vas a explotar. ¿Y qué va a pasar? Puedes explotar con el otro, con alguien que de repente no tiene la culpa de nada de eso, pero ¡pum! Está ahí, recibe esa descarga de rabia. Y si no hay nadie, entonces tu cuerpo es el que va a pasar factura de eso, va a verse perjudicado. Porque entonces puedes, no sé, tener un ataque de cefalea, tener, no sé, una gastritis, o te vas, no sé, a algo que el cuerpo de alguna manera va a recibir esa relación que tiene con la parte emocional. Raquel pregunta, ¿la fibromialgia es el fruto del desequilibrio en lo físico y emocional? Mira, no sé si da una respuesta científica, pero lo que sí te voy a decir es que en las personas tenemos tres dimensiones. Y aquí voy a tomar un poquito de lo que es el coaching. Yo soy coach ontológico, entonces voy a dar un poquito de ese lado. Nosotros tenemos la dimensión de lo que es el lenguaje, lo que es la comunicación. Tenemos la otra dimensión de lo que es el cuerpo. Y la tercera dimensión de lo que son las emociones. Son tres dimensiones, pero que están una al lado de la otra. Siempre pongo también este ejemplo. Es como si fuese una balanza de tres platos. Ustedes identifican esa balanza que tiene dos platitos, que es difícil mantener el equilibrio, ¿verdad? Bueno, imagínense una cosa loca que tiene tres platos, tres niveles. Uno está el lenguaje, otro está el cuerpo y el otro está lo emocional. Entonces es bien difícil mantener ese equilibrio. Hay que ver la forma de cómo de alguna manera tratar de mantener equilibrado. Y el mantener equilibrado viene precisamente por eso. Vamos a juntar lo que ha puesto Moisés, lenguaje, cuerpo y emoción. ¿Qué pasa cuando no expreso mis emociones? Cuando no las expreso verbalmente. O sea, me siento mal, me siento de esta manera. Fíjate que si no lo expreso, entonces se guarda internamente y el cuerpo, como dije hace un momento, comienza a verse afectado. ¿Qué pasa cuando también a veces el cuerpo acumula y no le prestas atención? Cuando no ves por tu salud. Eso también se refleja en el estado emocional o se puede reflejar también en las cosas como dices. Entonces hay una relación directa en esas tres dimensiones. Verónica pregunta, escribir puede ayudar, pero en caso no tenga con quién desahogarme, siempre va a haber con quién hablar. Y ahí viene otra vez, el tema de pedir. ¿Cuántas veces nos atrevemos a pedir ayuda? Y pedir ayuda a quien sea, a una amistad, a un familiar, a alguien. Y vean que también tiene que ver con esa, entre comillas, vergüenza de decirle a alguien que quiere que le escuches, que me siento mal. Y esos son, nuevamente, un punto anterior, es un hábito mental. No es malo pedir ayuda, no es malo sentirse mal, no es malo estar pasando por un bajón emocional. Entonces yo creo que ahí es muy importante, algún amigo debemos tener, y ahora que en la tecnología vean que es bastante fácil, no tienes que presencialmente o estar en persona para conversar. Puedes agarrar tu WhatsApp y decirle a alguien, oye, me gustaría que conversemos, necesito que me escuches, que me ayudes a escucharme en esto. No necesariamente pedir un consejo, sino simplemente quizás que te escuche, como tú dices por ahí, a desahogarte. Y eso es un ejercicio emocional interesante, porque entonces estás conectando la emocionalidad con el lenguaje, estás exteriorizando lo que puedes estar pensando o lo que puedes estar sintiendo. Ahora, ¿cuáles son los ámbitos de gestión emocional? Y aquí voy a hacer un poquito más rápido porque no quiero profundizar en esto. Tenemos tres ámbitos de gestión y tres ámbitos de gestión en este momento los estamos viendo. Un ámbito de gestión emocional es el nivel gubernamental y lo estamos viviendo en estos momentos. El programa de más rating en el Perú, Vizcarra al mediodía. Vean que ese mensaje de Vizcarra, el que nos pone al tanto de lo que está sucediendo a nivel del control de la pandemia, tiene una gran carga emocional.
tiene una forma de ver cómo transmito lo que tengo que decir, pero también cómo me conecto con la gente para que entienda las cosas que tengo que decir. Eh, Vean que este tema de la extensión del toque de queda, o llamado inamabilidad social obligatoria, pero es un toque de queda, todo el mundo lo sabía, todo el mundo estaba claro que iba a venir, y todo el mundo también está consciente que es necesario, porque ya hay una emocionalidad de por medio en nosotros, que es el miedo, y es el miedo pues de enfermarnos, de contagiarnos y hasta de morirnos. Entonces el miedo está presente ahí. Y obviamente el gobierno, yo digo a nivel gubernamental, tiene que saberlo, asumo que lo sabe, y tiene que gestionar una serie de emociones en su discurso. Ayer, antes de ayer, creo que fue ayer, Vizcarra también mencionó una frase que ha estado circulando por redes. No es que se la haya inventado tampoco, porque yo por lo menos lo he leído hace varios días. eh, Nos mantenemos a la distancia para abrazarte mañana, otro día. O sea, hoy estamos distantes para después estar juntos. Vean que tiene una gran carga emocional ese mensaje. Cuando ese mensaje tiene carga emocional, impacta de una mejor manera en la población. Entonces, ahí estamos hablando de una gestión emocional que en este momento es fundamental por lo que estamos viviendo. Asimismo, vean que a nivel organizacional, a nivel de las empresas, también tiene que haber una gestión emocional de lo que se dice. ¿Por qué? Porque mis trabajadores también están pues en una serie de emociones, incertidumbres, miedos, temores, rabias, etcétera, todas las cosas que hemos dicho, y yo tengo que entender a mis trabajadores. Yo tengo más que nunca hoy como empresa que hacer una gestión emocional. Tengo que de alguna manera transmitirles ese estado de tranquilidad que necesitan. Porque además, y ahí vamos al otro nivel, en sus familias también hay un cúmulo de emociones distintas. No son las mismas emociones los que sienten la cabeza de familia, los padres o madres que tienen a su cargo la familia, ni la misma emoción que sienten los hijos. Los hijos lo que de repente te van a decir es que están aburridos, mientras tú estás preocupado por la cosa, lo que va a suceder a nivel económico. Entonces, hay diferentes niveles de gestión emocional y eso tenemos que tenerlo consciente. En la medida que tenemos conciencia de esos niveles que son completamente distintos, pero que de alguna manera se entrelazan, es que podemos entonces también conectarnos con las personas en los diferentes niveles. Cuando habla Vizcarra a nivel de gobierno, se conecta con toda la sociedad. Cuando la organización está conectada con el gobierno, pero también se conecta con las familias, y así sucesivamente. Estamos en un gran nivel general en que en este momento como sociedad estamos enfrentándonos a una cantidad de emociones nunca antes vistas. Repito, nunca antes vistas, y lo que nos hace ver la importancia de trabajar estos temas. Aquí voy a poner una lámina que había preparado antes del webinar y vamos a contrastarla con todas las emociones que ustedes pusieron al inicio cuando les pregunté qué emociones habían escuchado. Y vean lo que va a salir. ¿Les parecen conocidas esas emociones? Vean que muchas de ellas están ahí y ustedes las escribieron. Y cada una de ellas tiene un porqué. Rabia porque de repente no puedo hacer las cosas, rabia porque quizás no pude terminar o ir el viaje que quería, rabia porque no puedo avanzar en el proyecto. Y vean que la rabia es una, como les dije, una emoción que tiene que ver con la injusticia. Me parece injusto que no pueda hacer esto. La angustia porque no sé qué va a pasar. La tristeza porque de repente conozco de alguien que ha fallecido en esta pandemia. La lástima, lástima porque hay gente que no tiene literalmente que comer, la incertidumbre de lo que va a pasar, el estrés, el miedo, la desesperación, compasión. Vean todas esas emociones en este momento, o
nos están inundando. Alegría. Sí, también alegría, porque hay gente que dice, ahora tengo tiempo para hacer lo que nunca he hecho. Me he leído, como yo conozco gente que dice, me he leído como 5 libros, que no he podido leer algo. O también yo que tengo a mi cargo tesistas. Uy, estoy avanzando en la tesis lo que no avancé en 3 meses. Entonces, y también dentro del ambiente, el entorno de incertidumbre, también hay un poquito de alegría, porque no todo es de emociones negativas. También hay una serie de emociones por cosas que pueden hacer. Angélica dice, mi esposo está alegre. Sí, ¿cuántas cosas han reparado en su casa en todo este tiempo? Cosas que nunca le han prestado atención. Para hacer ejercicio, o para ponerse a hacer recetas que nunca habían hecho, en fin. Vean que entonces ahí comienzan a aparecer nuevas emociones, o te permites hacer que aparezcan nuevas emociones. Entonces, esta crisis, y repito lo que dije al inicio, no entendamos crisis solamente como algo negativo, entendamos crisis como un punto de quiebre, como el ir hacia una nueva etapa. Yo creo que nos va a permitir hacer muchas cosas y nos va a permitir sobre todo ver el tema de la parte emocional. Entonces, ¿cómo gestionamos las emociones? Para ir cerrando también este webinar, ¿cuál es la receta para gestionar las emociones? En primer lugar, yo diría que escuchar. Escuchemos qué es lo que estamos sintiendo y escuchemos qué es lo que el otro está sintiendo. No necesariamente porque me lo diga con las palabras precisas, no necesariamente te va a decir que tengo miedo, pero tú puedes escuchar el miedo y lo puedes entonces enfrentar, lo puedes confrontar, lo puedes, de alguna manera la persona decir, ¿es miedo lo que tienes? Para tratar de ver si esa es la emoción que está pasando en ese momento o con lo que estás compartiendo. Lo segundo es empatizar. Y cuando digo empatizar, recuerden que este es un proceso de ida y vuelta. Es decir, no es solamente que yo me ponga en el lugar del otro, sino también de que el otro se ponga en mi lugar para lograr ese proceso. La empatía es un ida y vuelta, la empatía es un proceso comunicacional, no es solamente una sola vía, porque entonces ahí habría que alguien tiene la razón, y no solamente alguien tiene la razón, sino que cada uno tiene un punto de vista distinto. Tercero, y yo creo que es uno de los más importantes, el aceptar. Si alguien te dice que tiene miedo, tú no le puedes decir, oye, eso está mal que tengas miedo. No, no, acepta que tienes miedo. Somos personas distintas. Tienes que aceptar que cada uno siente de una manera distinta. Tienes que aceptar que cada persona tiene una lógica, una razón del por qué sentirse de esa manera. Por eso en el punto anterior hablamos del empatizar. No estamos hablando de que hay una emoción correcta, porque cada persona, como les dije, tiene un razonamiento propio para sentirse de una o de otra manera. Entonces entendamos eso y aceptemos lo que el otro está sintiendo. Validar. No estoy dando como válida la emoción que tiene el otro, sino que estoy validando a la persona que tiene esa capacidad de sentir eso. Porque recuerden, no estoy diciendo que haya bueno o malo, sino que valido a esa persona que se puede estar sintiendo de esa manera. Entonces, como la estoy validando, yo entonces estoy respetando su manera de sentir. Y por último, gestionar. Ahí recién es cuando podemos gestionar. Porque si yo sé que tengo una emoción X, o yo sé que la otra persona tiene una emoción X, yo sé que de repente en este momento no estoy haciendo nada con esa emoción, me está jugando en contra, más que aportar, me está restando, entonces podemos gestionarla, podemos ver cómo hacemos para no sentirnos en este momento así. Es como la palabrita esta de preocupación. ¿Qué ganamos con preocuparnos? Porque preocuparnos es antes de. Mejor pensemos en ocuparnos en otra cosa. No pensemos en algo que todavía no va a venir y que no sabemos siquiera si va a venir. Entonces mejor ocupémonos a hacer otras cosas. Y ahí viene también nuevamente el tema de la gestión de las emociones. ¿Cómo podemos aprovechar todo este tiempo que tenemos la cuarentena y qué podemos hacer con cosas que no hayamos hecho? O con quiénes podemos dar cosas que no hemos hablado antes.
¿Cómo aprovechamos esta circunstancia única, que de repente no se va a repetir nunca más, para hacer cosas que antes no nos atrevimos a hacer? Bueno, señores, estamos concluyendo este webinar y como conclusión, como conclusiones, a mí siempre me gusta, cuando dicto talleres, cuando hago las clases en ESAN, me gusta que la gente sea la que ponga sus conclusiones. Entonces me gustaría que pongamos un minutito, un minuto apenas, para que ustedes mismos pongan las conclusiones. Allí en el chat pongan a ver qué se llevan como conclusión, qué se llevan como aprendizaje, como enseñanza, como mensaje de este webinar. Vayan poniéndolo un minutito y yo voy leyendo algunos para que entonces podamos compartir estas conclusiones que como grupo estamos sacando del webinar. Ok, leemos algunas de las conclusiones que ustedes mismos han puesto. Mercedes Juárez, importante gestionar nuestras emociones porque nos permiten tener mejores relaciones interpersonales e intergrupales. Yanilla, empatía de ida y vuelta, gestionar las propias emociones sin juzgarnos. Verónica, no tomar decisiones cuando estoy alegre o estoy con rabia o tristeza. Moisés, aceptar y validar mis emociones, dejar que fluyan y aprender a ubicarlas en cada momento. Angélica, inteligencia emocional es sinónimo de gestión de emociones. Elena, saber manejar las emociones depende del carácter de cada persona. Catherine, que toda persona es única. Y se me fue el mensaje. Fiorella, fomentar la escucha activa. Carlos Estrada, si gestionamos nuestras emociones podemos salir fortalecidos y mejor preparados para enfrentar el futuro. Genaro, empatizar no solo es ponerse en el lugar del otro, sino que se pongan en nuestro lugar. Cristian, la importancia de escuchar con respeto la expresión emocional del otro, reconociendo que las emociones no tienen una calificación de bueno o malo. Ronald, la crisis no expresa necesariamente consecuencias negativas, sino que aluden a un punto de quiebre que abre nuevas posibilidades. Perfecto. Bueno, señores, hay bastantes mensajes y me alegra que todos se vayan con algo y que estén llevando algún aprendizaje de esto ahorita que hemos compartido del webinar. Entonces, una vez más, les agradezco muchísimo su presencia. Ahí también estoy colocando mis correos electrónicos, tanto de SAN como particular. También quien quiera, estamos en las redes sociales y me encanta que hayan estado aquí muy participativos, más de 200 personas. Muchísimas gracias por estar y estén pendientes de los próximos webinars de SAN. Entonces, una vez más, muchísimas gracias y cuídense mucho, por favor. Cuídense mucho y a gestionar sus emociones.